Hay etapas en la vida en las que uno se siente completamente exhausto. Intentas una y otra vez y nada parece funcionar. Luchas por avanzar, pero la carga es tan pesada que cada paso se siente como si costara una existencia entera. Es precisamente en esos momentos cuando más necesitas recordar que la fe no es una especie de hechizo que borra los problemas, sino una fuerza sobrenatural que te sostiene mientras los atraviesas. Si en este momento sientes que ya no puedes seguir, que tu esfuerzo no está dando fruto, que oras constantemente pero todo parece igual, quédate. Este video es para ti. Este mensaje está dirigido a los que se sienten al borde, a punto de rendirse. Porque justo ahí, cuando crees que todo se acabó, Dios te susurra al corazón: este no es tu final. Primera parte. La fe no es una promesa de que todo será sencillo, sino la seguridad de que todo es posible. Muchos confunden la fe con magia, como si fuera una solución automática a los conflictos o un escudo que impide que la vida nos lastime. Pero esa no es la realidad. La fe no garantiza que el camino será fácil. No evita la tormenta, pero te entrega un paraguas. No borra el sufrimiento, pero te da consuelo para soportarlo. No impide que lleguen las pruebas, pero te da la fuerza para enfrentarlas con la frente en alto, incluso cuando el alma está hecha trizas. Existe un error muy común que muchas personas, incluso creyentes, cometen: pensar que si algo es difícil, entonces no viene de parte de Dios, como si el dolor fuera un indicio de que te has desviado del camino correcto. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Hombres como Moisés, David, José, Pablo e incluso Jesús pasaron por desiertos, prisiones, traiciones y momentos de profunda angustia. ¿Acaso Dios los había dejado solos? No, Dios estuvo con ellos en cada instante. Porque la fe no es caminar sobre un sendero sin obstáculos, sino elegir seguir adelante, aunque las piedras lastimen tus pies. Hay una frase de Jesús que, si la comprendes a fondo, puede transformar completamente tu visión sobre lo que significa creer. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo encuentras en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Observa bien sus palabras: tendréis aflicción. Jesús nunca prometió comodidad o perfección. Él te advirtió que vendrían tiempos difíciles, pero también te entregó la clave: confía, porque Él ya ha vencido. Eso significa que no estás llamado a huir de los momentos duros, sino a vivirlos con fe, porque la victoria ya está ganada, y esa victoria se llama fe. La fe no elimina el sufrimiento, lo transforma en una oportunidad para crecer. Cuando crees, no desaparecen los problemas. Lo que cambia es la forma en que los enfrentas, y allí reside el verdadero poder de la fe. Imagina por un instante que te encuentras en medio de una gran tormenta. Llueve con fuerza, los truenos rugen, el viento te sacude. Estás solo, empapado, agotado. En ese momento puedes hacer una de dos cosas: maldecir la tormenta y rendirte, o confiar en que esa lluvia está limpiando tu camino y que ese viento te empuja hacia algo nuevo. Eso es fe, no negar lo que duele, sino observar el dolor con una mirada diferente. Comprender que detrás de cada herida hay propósito, que tras la pérdida se esconde una lección, que tras el aparente retraso se está gestando una preparación. Muchos desean que la fe funcione como un interruptor: lo enciendes y todo mejora. Pero la fe no es un botón mágico, es una semilla. La siembras y al principio no ves flores ni frutos, solo tierra removida, raíces que crecen en lo profundo, un silencio aparente. Pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando. Significa que está trabajando a su manera, en lo oculto, en lo que no puedes ver, pero sí puedes creer. Y hay algo más que debes recordar: la fe verdadera se manifiesta cuando sigues creyendo, aunque no veas resultados. Cuando oras una vez, 2 veces, 3 veces, y nada parece cambiar, pero sigues orando. Cuando avanzas aunque el camino esté borroso. Cuando permaneces firme aunque no llegue aún la respuesta. Esa es la fe que toca el corazón de Dios, no la que se apoya en lo visible, sino la que se aferra a lo invisible. Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Y fíjate bien en esa palabra, certeza. La fe no es una suposición, no es ilusión, no es una esperanza indefinida, es certeza. Es decir, tú sabes que Dios actuará. Tú lo sabes bien, Él no miente. Y también sabes que aunque hoy no comprendas lo que ocurre, llegará el día en que todo tendrá sentido. Aunque ahora estés llorando, llegará el momento en que recojas con alegría aquello que sembraste con lágrimas, porque así obra Dios. Él no ignora tu entrega, no pasa por alto tus lágrimas, ni es indiferente a esos pasos pequeños que das con fe. La fe es como una luz que brilla en medio del mar. No hace que las olas desaparezcan, pero sí te da dirección. No te saca del agua, pero te muestra hacia dónde nadar. No siempre calma las tormentas que hay fuera de ti, pero sí aquieta las que se agitan dentro de tu alma. Porque lo más profundo que hace la fe no es transformar lo que está afuera, sino moldearte por dentro. Te vuelve más fuerte, más valiente, más sabio y más lleno de Dios. Y si ahora mismo estás dudando, si te preguntas por qué se vuelve tan cuesta arriba, por qué si crees sigues atravesando este valle, recuerda algo fundamental. Dios nunca prometió que sería fácil, pero sí prometió que estaría contigo. Y cuando Él está contigo, nada está perdido. Si Él camina a tu lado, incluso las caídas tienen un propósito. Incluso las puertas cerradas ocultan bendiciones. Incluso la espera cobra sentido. Así que no, la fe no hará que todo sea sencillo, pero hará que todo sea posible. Y eso, querido oyente, eso ya lo cambia todo. Segunda parte, la fe no evita el fuego, pero no te deja solo dentro de él. Hay un momento en las Escrituras que refleja con claridad lo que significa tener fe incluso cuando todo parece estar en tu contra. Está en el libro de Daniel, cuando 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, se niegan a rendirse ante la estatua del rey Nabucodonosor. Ellos sabían bien lo que eso implicaba, ser arrojados a un horno ardiente si no se inclinaban. No era un símbolo, era fuego de verdad, una muerte segura. Y aún así, su respuesta fue clara y firme: nuestro Dios puede salvarnos, pero si no lo hace, igual no adoraremos a tus dioses. Detente un momento y medita en esa frase, pero si no lo hace, eso es fe auténtica. Ellos no condicionaron su lealtad al resultado. Tenían la certeza de que Dios podía librarlos, pero también estaban dispuestos a pasar por el fuego si esa era la voluntad divina. Porque la fe no consiste en controlar lo que Dios hará, sino en confiar plenamente en quien Él es, haga lo que haga. Y quizás lo más impactante de ese relato no fue que los lanzaran al fuego, sino que el rey, al mirar dentro del horno, vio a 4 personas caminando, cuando solo habían echado a 3. El cuarto tenía la apariencia del Hijo de Dios. Ese detalle lo cambia todo, porque nos revela una verdad profunda. Hay fuegos que no se apagan. Hay pruebas que no desaparecen, pero en medio de ellas, Dios entra contigo. Él no se queda mirando desde lo alto. Él desciende al horno. Él camina contigo en medio del fuego. Eso transforma por completo lo que significa atravesar el dolor con fe. No se trata de fingir que todo va bien cuando no es así. Se trata de tener la seguridad de que incluso en medio del caos, Dios permanece, que tu llanto no lo aleja, que tu desesperación no lo ahuyenta, que tus lágrimas no son un signo de debilidad, sino de confianza en medio del proceso. ¿Sabes lo que hace el fuego? Quema lo que está de más, purifica, transforma. Los 3 jóvenes salieron del horno sin una sola quemadura, sin olor a humo. Pero las cuerdas que los ataban, esas sí se consumieron. Y ahí hay un mensaje que es para ti. Muchas veces, Dios no permite el fuego para destruirte, sino para liberarte, para romper cadenas que ni siquiera sabías que tenías, para sacarte más fuerte, más libre, más firme. Pero hay algo que necesitas aceptar: no puedes evitar todos los hornos de la vida. No puedes escapar de todo lo que duele. Si estás buscando una fe que te mantenga cómodo todo el tiempo, no la encontrarás, porque la fe verdadera no habita en la comodidad, habita en la convicción. Vive en el instante en que todo parece arder, pero tú sigues de pie. Se fortalece cuando todo se sacude, pero tú te mantienes firme. Y ahí es donde muchas personas se confunden.
Piensan que tener fe significa que Dios hará exactamente lo que uno le pide. Pero Dios no actúa según nuestros deseos, sino según su plan. Y a veces, ese plan incluye silencio. Pero no es un silencio vacío, es una obra que se está tejiendo donde no la puedes ver. A veces lo que crees que es un no es en realidad protección. A veces lo que tú llamas retraso, Dios lo llama amor. Porque si tú supieras lo que Dios sabe, confiarías en cada negativa, en cada espera y en cada puerta que se cierra. La fe que ha crecido, que ha madurado, comprende una verdad esencial. Ya no le exige a Dios que haga las cosas como uno desea, sino que se rinde y le dice: Señor, que se cumpla tu voluntad, aunque duela, aunque me cueste, aunque no lo entienda del todo, porque prefiero caminar dentro de tu plan, incluso si me toca atravesar el fuego, que vivir cómodo fuera de tu propósito. Y ahora quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Cuántas veces has puesto en duda a Dios solo porque las cosas se complicaron? ¿Cuántas veces pensaste que Él te dejó solo porque no respondió como tú esperabas? Tal vez hoy estás justo en el centro de tu propio horno personal. Puede ser una enfermedad, una pérdida reciente, una traición que aún te duele, un fracaso que marcó tu alma, o una soledad que se siente como un peso enorme. Pero déjame decirte algo con toda certeza. Si eliges mantenerte en fe, si decides no rendirte, si aún en medio del fuego optas por confiar, vas a salir de esa situación diferente. Dios jamás te prometió librarte del fuego, pero sí prometió caminar contigo dentro de él. Y esa promesa, créeme, vale más que 1000 soluciones humanas, porque cuando Él está contigo en la prueba, el fuego pierde su poder. Cuando Dios está a tu lado en el dolor, la prueba deja de ser un castigo y se transforma en una herramienta de cambio. Así que no, la fe no va a hacer que el fuego desaparezca, pero sí va a hacer que tú salgas de él sin una sola herida, más fuerte, más sabio y mucho más parecido a Cristo. Antes de continuar con la siguiente parte, quisiera pedirte un favor muy grande. Si esto que estás escuchando te está trayendo consuelo o te está fortaleciendo, te invito a que le des me gusta al video, que dejes un comentario y lo compartas. No es solo un gesto en la pantalla, es una forma real de ayudar a que YouTube lleve este mensaje a muchas más personas que, al igual que tú, están atravesando momentos difíciles. Personas que quizás no tienen una iglesia, que no tienen con quién hablar, y que encuentran en este espacio un puente para acercarse a Dios. Cada vez que reaccionas, te conviertes en parte de una cadena de bendición, ayudando a extender la palabra más allá de lo que puedes imaginar. Y si hoy deseas dejar un comentario, escribe esta frase: la fe me sostiene. 4 palabras sencillas, pero con un peso inmenso cuando se escriben desde el corazón. Tercera parte: la fe no es ausencia de miedo, es la decisión valiente de avanzar a pesar de él. Existe una gran mentira que muchas personas han creído, que si tienes miedo, es porque no tienes fe, que el miedo invalida tu confianza en Dios, pero eso no es verdad. Tener miedo no significa que estás fallando, significa que estás vivo, que estás enfrentando algo real, algo incierto, algo que no puedes controlar del todo. Lo que realmente importa no es si tienes miedo, sino qué haces con ese miedo. La fe no borra el miedo de un plumazo, lo enfrenta, lo observa de frente y no se detiene. El miedo grita fuerte: no vas a poder. Pero la fe, aunque hable bajito, dice algo mucho más profundo: sigue adelante, no estás solo. El miedo te dice: no tienes fuerza. La fe responde: sí puedo, no por mí, sino porque Dios es mi fuerza. Hay un momento en la vida de Josué que muestra esta verdad con total claridad. Moisés había muerto, ahora él debía liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Imagina el peso de esa responsabilidad, la presión, la duda, el temor. Y justo en ese instante, Dios le habla, le dice: esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Eso está en el libro de Josué capítulo 1, versículo 9. Nota bien algo: Dios no le dijo: no sientas miedo, le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Y sabes qué significa eso? Que el miedo ya estaba presente, pero el llamado de Dios pesaba más. Josué podía avanzar no porque el camino fuera sencillo,
sino porque Dios caminaba delante de él. Su valentía no venía de lo externo, sino de una convicción interna. Dios está conmigo, y esa misma verdad es para ti. Tal vez hoy estás enfrentando algo que te asusta profundamente, un diagnóstico médico, una crisis financiera, una decisión muy difícil, una ruptura emocional. Quizás escuchas voces dentro de ti que te dicen que no lo vas a lograr, que todo se va a caer, que no tiene sentido seguir. Pero ahí es donde la fe entra en juego. La fe no silencia esas voces de inmediato. La fe es levantarte con esas voces aún presentes y caminar igual, porque hay batallas que no se ganan sintiéndote fuerte, sino dando un paso aunque estés temblando. Hay decisiones que no se toman con toda la certeza, sino con obediencia. Porque muchas veces Dios no revela todo el camino de una vez, solo te muestra el siguiente paso. Y entonces tú tienes que decidir: o te quedas paralizado, esperando garantías, o avanzas confiando en que Él no te soltará. Eso es fe. No es la ausencia de miedo, es una elección. Es la decisión de dar ese paso mientras el corazón late con fuerza, mientras la voz tiembla, mientras la mente se llena de dudas, pero el alma permanece anclada a una promesa. Yo estoy contigo. Hay una escena en el Nuevo Testamento que expresa esto con poder. Pedro está en la barca junto a los demás discípulos cuando ven a Jesús caminando sobre el agua. Fiel a su naturaleza impulsiva, Pedro le dice: «Si eres tú, mándame ir hacia ti». Y Jesús le responde con una sola palabra: «Ven». Pedro sale de la barca y por unos momentos camina sobre el agua, pero al ver el viento y el oleaje, se llena de temor y comienza a hundirse. Y es justo en ese instante, cuando siente que ya no puede más, que Jesús extiende la mano y lo levanta. Pedro tuvo fe. No fue perfecta ni inquebrantable, pero fue auténtica. Y eso fue suficiente para que Jesús actuara. ¿Qué nos enseña esto? Que no necesitas una fe gigantesca, solo una fe sincera. Que no necesitas eliminar todas tus dudas, solo estar dispuesto a creer más que rendirte. Que incluso si te hundes, si confías, Jesús te va a levantar. Tal vez tú también sientes que te estás hundiendo, no en agua, pero sí en pensamientos que te atormentan, en tristeza profunda, en ansiedad constante, en problemas que te superan. Quizás sientes que el agua ya te cubre, que las fuerzas se acaban, que estás por soltar todo. Pero hay una verdad que debes abrazar con todo tu ser. Si tú extiendes tu mano con fe, aunque sea temblando, Jesús va a tomarla. No importa si antes dudaste, no importa si fallaste, lo que verdaderamente importa es que sigas confiando. Así que no esperes a que el miedo se esfume para moverte. Muévete aún con miedo. No esperes sentirte fuerte para hablar con Dios. Háblale desde tu debilidad. No esperes tenerlo todo claro para decidir. Decide desde la fe, desde esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Porque la fe no niega lo que está pasando, pero se aferra a una verdad más alta. La realidad dice: no puedes. La fe responde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La realidad grita: este es el final. La fe proclama: Dios aún tiene la última palabra. Así que no, la fe no va a borrar todos tus temores de un día para otro, pero sí te dará la fuerza para caminar sobre ellos, para seguir en pie cuando todo te empuje a caer. Y eso, créeme, es más que suficiente. Parte 4. La fe no siempre cambia lo que te rodea, pero siempre cambia a quien decide creer. Y aquí es donde muchos se frustran, porque piensan que tener fe significa que todo se acomodará, que las puertas se abrirán, que la enfermedad desaparecerá, que los problemas se resolverán al instante. Pero no siempre es así. A veces, incluso cuando crees con toda tu alma, el problema sigue ahí. La respuesta no llega, el milagro se retrasa. Y justo ahí nace una de las pruebas más difíciles: seguir creyendo cuando nada cambia. Porque hay una verdad que puede doler, pero que transforma. Dios no siempre cambia las circunstancias externas, porque su plan es cambiar tu interior. Hay momentos en los que tú deseas que Dios quite el peso, pero Él decide fortalecerte para que lo cargues. Le pides que quite la montaña, y Él te da pies de ciervo para escalarla. Ruegas que el proceso termine, y Él susurra: todavía no, porque en medio de esto te estoy formando. Pablo lo comprendió profundamente. En su segunda carta a los Corintios,
capítulo 12, habla de una espina en su carne, algo que lo atormentaba. Le pidió a Dios en 3 ocasiones que se la quitara, y Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad». Pablo no recibió la sanidad que esperaba, pero recibió algo más poderoso, una revelación del poder de Dios actuando en medio de su fragilidad. Y eso nos deja una lección valiosa. A veces Dios no remueve lo que duele, porque está haciendo algo eterno dentro de ti a través de ese dolor. A veces te deja en el valle, no porque se haya olvidado de ti, sino porque sabe que ahí está forjando tu carácter, tu paciencia, tu confianza. Mientras tú esperas un cambio que se vea, Dios está realizando una transformación que se siente, una transformación interna, más valiosa que cualquier bendición visible. La fe auténtica no es solo esa que se mantiene esperando que todo a su alrededor mejore, es también esa que transforma tu actitud mientras todo permanece igual. Es la que cambia tu forma de mirar el dolor, la que reforma tu manera de pensar, la que moldea tu forma de hablar y de reaccionar. La fe genuina no solo te lleva a esperar algo de parte de Dios, sino que te abre para que Él haga algo profundo dentro de ti. Muchas veces estás tan concentrado en lo que quieres que cambie allá afuera, que no notas todo lo que ya está cambiando por dentro. De pronto estás más tranquilo, más firme, más sabio. Ya no reaccionas como antes, ya no huyes al primer obstáculo, ya no caes en las mismas dudas. Y aunque eso no sea evidente a los ojos del mundo, es una victoria real y poderosa. Y aquí hay otra verdad que no puedes pasar por alto. Muchas veces, Dios primero termina su obra en tu interior y después transforma lo exterior. El orden importa. Primero te forma, luego actúa a tu favor. Porque para Dios, tu corazón tiene más valor que tus circunstancias. Lo que eres pesa más que lo que tienes. Por eso, la fe no es un atajo rápido, es un proceso, un camino que pule, que talla, que purifica. Cuando comprendes esto, ya no vives saltando de frustración en frustración, ya no cuestionas cada vez que una oración no es respondida en el momento que esperabas. Empiezas a confiar, incluso cuando nada parece cambiar, porque tú sí estás cambiando, estás creciendo, estás madurando, estás avanzando. Y no hay nada más hermoso que, un día, volver la vista atrás y poder decir: no sé cómo lo logré, pero lo logré. No entiendo cómo sobreviví a todo aquello, pero aquí estoy. No porque fui fuerte, sino porque tuve fe. Fe que me sostuvo, fe que me levantó, fe que me transformó, fe que no hizo las cosas fáciles, pero sí las hizo posibles. Así que si hoy estás esperando que algo cambie, está bien, pide. Confía, sigue orando, pero al mismo tiempo, abre bien los ojos a lo que ya está cambiando en ti. Observa el proceso que estás viviendo. Agradece la obra invisible que Dios está realizando en tu interior, porque eso que hoy vives, aunque no lo comprendas del todo, está preparando al guerrero o a la guerrera que Dios necesita para lo que viene después. Entonces la fe no siempre transforma la situación de inmediato, pero siempre transforma a quien decide creer. Y cuando tú cambias, ya nada vuelve a ser como antes. Parte 5. La fe no te asegura aplausos humanos, pero sí te garantiza la aprobación de Dios. Existe una lucha silenciosa que muchos creyentes experimentan, una batalla interna que no siempre se menciona, pero que pesa fuerte en el alma. Y es esta: cuando caminas por fe, muchas veces vas a sentirte solo. Vas a ser incomprendido, vas a tomar decisiones que otros no entenderán, vas a decir no cuando todos digan sí, y te verás caminando por sendas donde no hay multitudes, sino desiertos. ¿Y sabes por qué? Porque la fe no busca la popularidad, la fe no busca aplausos, la fe busca la mirada de Dios. Mira el ejemplo de Abraham. Él fue llamado a dejar su tierra, su familia, todo lo que conocía, sin siquiera saber hacia dónde iba. No tenía mapas, no tenía gente animándolo con pancartas, no tenía garantías, tenía solo una voz y una promesa, y aún así se puso en marcha. Caminó por lugares desconocidos, y probablemente muchos a su alrededor pensaron que había perdido el juicio. Pero su recompensa no vino de la gente, su recompensa vino de Dios, y eso también habla de ti.
porque si tú eliges vivir por fe de verdad, debes prepararte. Habrá quienes te critiquen, habrá quienes te juzguen, incluso habrá personas cercanas que se alejen porque no comprenden lo que estás haciendo. Algunos te dirán que estás perdiendo el tiempo, que deberías rendirte, que lo que esperas no tiene sentido. Pero aquí está la verdad que sostiene a quienes caminan en fe. Tú no estás aquí para complacer al mundo, tú estás aquí para agradar a Dios, y eso, escúchalo bien, vale más que 1000 opiniones. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, el capítulo que honra a los héroes de la fe, hay una frase que lo resume todo: sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, dice que es imposible. Lo que conmueve el corazón de Dios no es tu éxito, ni tu fama, ni tu posición, es tu fe. Dios observa ese corazón que, aun con dudas, se levanta y dice: creo. Ese corazón que prefiere perderlo todo antes que perder su relación con Él. Y sí, vendrán momentos de soledad, pero también vendrán momentos de gloria, porque a quienes caminan por fe, Dios no los deja a mitad del camino. Cuando decides seguir a Dios de verdad, habrá momentos en los que el camino se sienta solitario. Pero no confundas estar solo con estar abandonado, porque aunque nadie más te comprenda, Dios sí lo hace. Aunque no recibas aplausos de la gente, el cielo te está observando. El mismo Dios que vio a David pastoreando en el campo, que vio a Elías escondido en una cueva, que vio a Daniel rodeado de leones, es el mismo que te mira a ti ahora mismo, en medio de tu proceso. Seguir a Dios cuando todo el mundo te celebra es fácil. Tener fe cuando todos te animan resulta cómodo, pero cuando te toca avanzar sin que nadie te vea, cuando todo parece ir en tu contra, cuando tienes que dejarlo seguro para hacer lo correcto, ahí es donde tu fe se pone a prueba. Y si eliges permanecer firme, si decides ser fiel, ahí también es donde tu fe será honrada. Esto es vital que lo recuerdes, porque habrá muchas ocasiones en las que sembrarás en fe y no verás frutos enseguida. Obedecerás en fe y parecerá que nada cambia. Amarás, perdonarás, darás, resistirás, y muchas veces no recibirás reconocimiento. Pero cada acto de fe, aunque nadie más lo vea, es completamente visible para Dios, y Él no es injusto para olvidar lo que haces por amor a su nombre. Recuerda que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y una voz se oyó desde lo alto: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjate bien, eso ocurrió antes de que hiciera milagros, antes de predicar a multitudes, antes de la cruz. ¿Qué nos enseña esto? Que el agrado de Dios no depende de lo que haces, sino de quién eres. Y cuando tú decides vivir por fe, Dios se alegra profundamente contigo. Así que, si hoy te sientes solo en tu proceso, si sientes que nadie entiende tu batalla interna, si te duele ver cómo otros avanzan más rápido o reciben más apoyo, no te compares, no te detengas, no te rindas. Tú no estás caminando para ganarte la aprobación de las personas. Estás caminando para ser fiel a aquel que te llamó. Y si Él fue quien te llamó, entonces Él también te va a respaldar. No, la fe no te llenará de aplausos terrenales, pero te dará algo mucho más valioso: la mirada aprobadora del cielo, la voz de un Padre que te dice: bien hecho, siervo bueno y fiel. Parte 6. La fe no borra tu pasado, pero sí te da un futuro completamente nuevo. Una de las batallas más fuertes que muchas personas enfrentan al querer vivir por fe es el peso de su pasado, esa sensación de culpa, esa vergüenza que susurra: ya es tarde, ya fallaste demasiado, ya perdiste todas tus oportunidades. Hay quienes se acercan a Dios sintiéndose indignos, manchados, quebrados, como si todo lo que fueron los definiera para siempre, como si ya no tuvieran derecho a un nuevo comienzo. Pero es justo aquí donde la fe actúa con más poder, porque una de las cosas más hermosas que puede hacer la fe es darte un nuevo comienzo. Tener fe no significa negar lo que hiciste, tampoco es fingir que no pasó. La fe consiste en mirar tu historia de frente, incluso sus partes más oscuras, y creer que Dios puede redimirlo todo, transformarlo y usarlo para bien. Dios no cancela a quienes fallan, Dios restaura. Él no te ve desde tu error, Él te mira a través de su gracia. Si hoy te arrepientes, si hoy decides volver,
Si hoy eliges confiar, no importa cuán bajo hayas caído, Él puede hacer algo nuevo contigo. Mira a Moisés, un hombre que mató a otro y huyó como fugitivo, y sin embargo Dios lo usó para liberar a toda una nación. Mira a Rahab, una mujer con un pasado marcado por vergüenza, y sin embargo fue parte de la genealogía de Jesús. Mira a Pedro, negó a su maestro 3 veces, y sin embargo se convirtió en la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Dios no está buscando personas perfectas. Y la hora yo povianos-top, pargorovianos-top, está buscando corazones dispuestos. Y cuando tú decides creer, lo que fuiste ya no define lo que puedes llegar a ser. Hay una promesa poderosa en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso significa que no importa cuán roto llegue alguien, si hay fe en su corazón, si hay una entrega verdadera, Dios no solo lo perdona, lo renueva por completo. De sus cenizas, construye una nueva historia. De su ruina, hace una obra maestra. Tal vez tú te estás preguntando ahora mismo: ¿cómo voy a tener fe si fui yo quien lo arruinó todo? ¿Cómo puedo creer si soy el responsable de mi caída? Y aquí es donde entra el mensaje que necesitas escuchar. Dios no se quedó atado a tu error, tú sí. Y es hora de soltar esa carga, de perdonarte, de levantarte, porque mientras tú sigues atado al ayer, Dios ya preparó para ti un mañana lleno de propósito. Y es ahí donde la fe se convierte en un verdadero acto de valentía. Creer que no es demasiado tarde, creer que aún puedes comenzar de nuevo, creer que Dios todavía puede hacer algo maravilloso contigo. Porque confiar en Dios no es solo creer en lo que Él puede hacer allá afuera, sino también en lo que Él puede hacer contigo. Se trata de mirarte al espejo, con todas tus cicatrices, errores y batallas, y poder declarar con convicción: yo no soy lo que hice, yo soy lo que Dios dice que soy. Y Dios dice que eres amado, perdonado, capacitado y escogido. Ahora bien, eso no significa que las consecuencias de tu pasado desaparezcan como por arte de magia. Algunas heridas necesitarán tiempo para sanar. Habrá relaciones que no podrán recuperarse. Pero incluso en medio de eso, la fe sigue construyendo. La fe te enseña a caminar con cicatrices, no con cadenas. Te da dirección, te enfoca, te llena de esperanza. Y poco a poco, paso tras paso, ese futuro nuevo comienza a formarse. Por eso hoy, desde el corazón te digo: no te castigues más por lo que no puedes cambiar. Dios ya lo vio todo, ya conoce cada error, cada caída, cada dolor, y aún así, te sigue llamando, te extiende la mano, te dice: levántate, camina conmigo, porque lo importante no es de dónde vienes, es hacia dónde vas. Entonces no, la fe no va a borrar tu pasado como si nunca hubiera existido, pero sí puede transformar ese pasado en testimonio, en sabiduría, en poder. Aquello que ayer fue tu vergüenza más grande, mañana puede ser tu mensaje más fuerte, porque así actúa Dios. Él no desperdicia nada, ni siquiera tus caídas. Parte 7. La fe no se sostiene en lo que sientes, sino en lo que sabes. Uno de los errores más comunes que muchas personas cometen al comenzar a caminar con Dios es creer que la fe depende de cómo se sienten, que si hoy están inspirados, tienen fe, y que si mañana están tristes o vacíos, entonces la fe se ha ido. Pero eso no es fe, eso es emoción. La fe verdadera no cambia con los vaivenes del estado de ánimo, se mantiene firme sobre lo que sabes con certeza, porque llegarán días en los que no sentirás absolutamente nada, y aún así, deberás seguir creyendo. Es sencillo confiar cuando todo fluye, cuando la paz te llena, cuando oras con alegría, cuando todo tiene sentido. Pero ¿qué ocurre cuando no sientes nada? ¿Qué pasa cuando oras y parece que tus palabras no pasan del techo? ¿Qué sucede cuando lees la palabra y no hay emoción? Cuando asistes a la iglesia o escuchas un mensaje y dentro de ti hay vacío. Ahí es donde se revela la verdad. Si tu fe es genuina o solo emocional. Los sentimientos son hermosos, sí, pero son inestables. Un día estás lleno de motivación y al siguiente no puedes ni levantarte de la cama. La fe, en cambio, no depende del estado emocional. La fe permanece
incluso cuando las emociones se tambalean, porque la fe no se ancla al corazón, se ancla a la verdad, y la verdad no cambia, aunque tú cambies. Romanos, capítulo 10, versículo 17, lo dice claramente: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que tu fe no se alimenta de lo que sientes, sino de lo que escuchas, de lo que recibes, de lo que Dios ya ha dicho, y lo que Dios ha dicho es eterno. No se ve afectado por tu ánimo, tu energía o tus altibajos, depende solo de su fidelidad. Y es aquí donde entra uno de los actos espirituales más importantes: decidir creer incluso cuando no sientas nada, porque los sentimientos son pasajeros, pero las decisiones de fe cambian destinos. Tú no decides seguir a Dios solo cuando tienes ganas, tú decides seguirlo porque sabes quién es Él, porque conoces su carácter, porque entiendes que aunque no lo veas, Él sigue obrando. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, se sintió profundamente angustiado. Él mismo dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. ¿Lo ves? El Hijo de Dios experimentó dolor, peso emocional, aflicción, pero no se dejó arrastrar por eso, no huyó, no dijo: hoy no me siento fuerte, así que abandono mi propósito. No, Jesús avanzó, sangrando con el alma quebrada, pero con el espíritu firme, porque sabía para qué había venido. Eso es fe. No se trata de sentir que puedes, se trata de saber que Dios puede. No se trata de sentir que todo va bien, se trata de saber que Dios sigue siendo bueno, aunque todo a tu alrededor se desmorone. Y eso no es negar el dolor, es ponerlo en las manos correctas. A veces la gente dice: siento que Dios se alejó de mí, pero no, Dios no se aleja. A veces es tu alma la que se nubla, como el sol en un día gris. Aunque no lo veas, el sol sigue ahí. Dios no depende de lo que sientas, sino de lo que Él ha declarado. Y Él afirmó que estaría contigo todos los días, hasta el final del mundo. Eso está escrito en el Evangelio según Mateo capítulo 28, versículo 20. Así que, aunque no lo veas, Él está. Aunque no lo percibas, sigue presente. Y hoy quiero invitarte a tomar una decisión. Decide creer, no por lo que estás sintiendo en este momento, sino por lo que sabes de Dios. Decide mantenerte firme, no por lo que grita tu corazón, sino por lo que tu espíritu recuerda: que Dios no miente, que Dios no falla, y que Dios nunca abandona. La fe no consiste en tener siempre los mejores sentimientos. La verdadera fe se trata de confiar incluso cuando todo en tu interior quiere rendirse. Y cuando logras hacerlo, tu fe se vuelve inquebrantable, porque deja de vivir en las emociones y comienza a habitar en la convicción. Parte 8. La fe no se mide por los resultados, sino por la perseverancia. Una de las trampas más comunes en la que muchos caen es pensar que la fe solo es auténtica si da frutos inmediatos. Si oro y Dios responde hoy, entonces tengo fe. Pero si no veo respuesta, algo está mal. Sin embargo, esa forma de pensar es peligrosa, porque transforma a Dios en una especie de dispensador de bendiciones. Colocas fe y esperas que salga la solución. Y no, la fe no funciona de esa manera. La fe no se mide por cuántos milagros presencias, sino por cuántas veces decides seguir adelante aunque el milagro aún no llegue. En la Biblia hay un ejemplo asombroso, la historia de la viuda que acudía día tras día ante un juez injusto, clamando por justicia. No se rendía, no se cansaba. Jesús compartió esta parábola en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, para enseñarnos a orar siempre y no desmayar, porque la fe persevera. La fe no toca la puerta una vez y se marcha. La fe insiste, ora, espera y cree. Muchas veces, lo que Dios está evaluando no es tu habilidad para recibir, sino tu capacidad para permanecer. Cualquiera puede tener fe cuando todo fluye bien, pero el verdadero creyente es aquel que sigue confiando cuando todo parece estancado. Ese es el tipo de fe que Dios honra, la que no se rinde, la que espera aunque hayan pasado semanas, meses o incluso años, la que sigue sembrando en oración, en obediencia, en esperanza, aunque el terreno parezca estéril. Observa lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Esa es una promesa,
pero también una condición. Cosecharemos, sí, pero solo si no nos rendimos. Es decir, la clave no está solo en comenzar con fe, sino en continuar con fe, día tras día, sin ver, sin entender, pero confiando. Y eso requiere algo valiente, paciencia, porque cuando no ves resultados visibles, todo dentro de ti querrá gritar que no vale la pena, que estás perdiendo el tiempo, que lo mejor sería rendirse. Pero justamente en ese punto, cuando todo parece inútil, es cuando la fe brilla con más fuerza, porque es allí donde decides no guiarte por lo que ves, sino por lo que crees. José, por ejemplo, recibió un sueño de parte de Dios siendo joven, pero antes de verlo cumplido, fue vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado, pasaron años de silencio, espera y dolor. Sin embargo, nunca se rindió, siguió siendo fiel, y al final, todo lo que Dios le mostró se cumplió. ¿Por qué? Porque la fe auténtica resiste. La fe que agrada a Dios no es la que dura un día, sino la que persevera el tiempo que sea necesario. Y tú, tal vez llevas mucho tiempo esperando algo, tal vez sientes que ya no puedes más, que Dios se ha olvidado, que tu fe no está funcionando, pero no es así. A veces Dios no responde de inmediato, no porque esté distante, sino porque está formando algo profundo dentro de ti, porque está preparando algo mucho mayor de lo que ahora puedes imaginar, porque está haciendo crecer en ti raíces fuertes, que te sostendrán cuando llegue el fruto. Y es que si Dios respondiera todo de forma instantánea, ¿cómo crecería tu carácter? ¿Cómo se formaría la paciencia? ¿Cómo se revelaría la profundidad de tu dependencia? Él sabe lo que hace, y si te está haciendo esperar, es porque te está preparando. A veces, la espera es parte del milagro, así que continúa, no te detengas, ora una vez más, cree una vez más, levántate una vez más, no porque todo esté resuelto, sino porque has decidido perseverar, porque tu fe no está basada en el resultado, sino en el Dios que jamás falla. La fe no se mide por si hoy tienes en tus manos lo que pediste. La fe se mide por si hoy sigues creyendo, aunque todavía no tengas lo que esperas. Parte 9. Tener fe no siempre significa estar cómodo, pero sí garantiza que crecerás. Una de las realidades más difíciles, pero fundamentales que debemos comprender acerca de la fe, es que muchas veces nos empujará fuera de nuestras zonas de seguridad. Nos llevará a territorios nuevos, nos hará soltar lo que conocemos para recibir lo que Dios ha preparado para nosotros. Y esa transición, en muchas ocasiones, no se siente bien, porque la fe no se forma en la comodidad de un sillón, se fortalece en medio del conflicto, en escenarios donde hay tensión, decisiones que duelen y una dependencia absoluta de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y camina hacia la tierra que yo te mostraré». No le dio detalles, no le entregó un mapa ni un plan paso a paso, solo le marcó una dirección: sal. Y eso es lo que la fe hace. Te impulsa a avanzar sin ver el final, a soltar sin tener en mano lo nuevo, a obedecer incluso cuando aún no comprendes. Muchos quieren vivir una vida guiada por la fe, pero sin abandonar lo conocido. Quieren seguir a Dios, pero sin perder nada en el camino. Anhelan obedecer, pero sin ponerse en riesgo. Sin embargo, eso no es posible, porque la fe, por su misma esencia, desafía la comodidad. Cuando Dios quiere llevarte a una nueva etapa, lo primero que hace es remover lo que dabas por seguro. No lo hace para castigarte, sino para enseñarte a depender no de tus recursos, sino de quien te sostiene. Pedro lo vivió cuando estaba en la barca, rodeado de los otros discípulos, seguro. Entonces Jesús le dijo: «Ven». ¿Venir a dónde? Al agua, a lo incierto, a lo que escapa de toda lógica humana. Pedro tuvo que atreverse a salir, levantar el pie, dejar atrás la seguridad del barco y caminar hacia lo desconocido. Eso es tener fe. No se trata de lanzarse a ciegas, sino de avanzar con la mirada fija en Jesús, incluso si todo lo demás parece derrumbarse. Y cuando decides caminar así, cuando obedeces a pesar del temor, a pesar de no tener garantías, lo que encuentras no siempre es facilidad, pero sí transformación. Cada paso dado con fe te fortalece. Cada vez que obedeces, algo en ti cambia. Cada decisión complicada tomada con Dios como centro
te eleva. Entonces descubres que no estás perdiendo nada, estás avanzando. No estás retrocediendo, estás madurando. Es como el proceso de una semilla. Primero se entierra, vive oscuridad, incomodidad, silencio. Luego llega el momento de romperse, hay presión, hay dolor. Pero después, brota, crece, florece y da fruto. Así actúa la fe. Primero te entierra en procesos donde todo parece vacío. Luego te rompe en circunstancias que parecen injustas. Pero finalmente, te hace florecer de una manera que nunca imaginaste. Y ese proceso no ocurre en la comodidad. Por eso, si hoy sientes que tu fe te está sacudiendo, que te está empujando fuera de lo que conoces, que te está llevando a tomar pasos que no comprendes del todo, agradece a Dios. Eso es señal de que estás vivo espiritualmente, de que estás progresando, de que estás rompiendo el molde. Porque la comodidad es enemiga del crecimiento. El lugar donde más creces no suele ser el más fácil, sino el que más te exige. Y si te mantienes firme en fe, durante ese proceso, algo se activa dentro de ti. Comienzas a confiar más, a depender más, a escuchar más la voz de Dios y menos el ruido de los demás. Porque en lo cómodo, todo distrae. Pero en lo incómodo, solo Dios es tu guía. Entonces no, la fe no siempre te dará una sensación placentera, pero sí te hará avanzar, te hará madurar y sacarás a la luz capacidades que no sabías que poseías. Porque cuando obedeces a Dios, incluso con miedo o con dudas, Él se encarga de transformarte desde lo más profundo. Así que no huyas de lo que hoy te incomoda, si sabes que viene de Él. No te escapes del lugar donde estás siendo estirado, desafiado, moldeado, porque justo ahí es donde tu fe está siendo fortalecida para poder sostenerte en lo que viene. Parte 10. La fe no siempre da respuestas claras, pero sí confía en que Dios tiene el control. Uno de los aspectos más desconcertantes de vivir por fe es este: no siempre obtienes respuestas. A veces Dios no revela el motivo, no te da señales, ni te ofrece una explicación lógica que te dé tranquilidad. En muchos momentos, solo hay silencio, preguntas sin eco, caminos que debes tomar sin saber con certeza si son los correctos. Hay caminos que comienzan sin garantías de cómo terminarán, y aún así, la fe sigue avanzando. Porque tener fe no significa tener todas las respuestas, sino confiar profundamente en aquel que sí las posee. Existe una historia en el libro de Job que lo ilustra de manera perfecta. Job lo perdió todo: sus hijos, sus riquezas, su salud. Durante muchos capítulos, lo vemos preguntándole a Dios, reclamando, suplicando, quebrándose por dentro. Y durante un tiempo, Dios guarda silencio. No le da explicaciones, no le ofrece razones ni le entrega un mapa. Pero al final, cuando por fin Dios le habla, no lo hace con argumentos lógicos, sino con autoridad soberana. Le recuerda quién es Él, y solo con eso, Job encuentra paz nuevamente. Esa historia nos deja una enseñanza crucial. Dios no siempre responde con lo que queremos oír, pero sí con lo que necesitamos aprender. Nos recuerda que Él sigue en control, que tu vida no está a la deriva, que tus lágrimas no pasan desapercibidas. Aunque no comprendas el plan existe, y eso, aunque no borre todas tus preguntas, debería ser suficiente para seguir confiando. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Esto quiere decir que nuestro razonamiento no siempre alcanzará para entender, que la lógica no resolverá todos los dilemas. Pero si decides confiar, si eliges reconocer a Dios incluso cuando todo parece confuso, entonces Él tomará tu camino y lo pondrá en orden, aunque no veas cómo. Sé que es difícil. Hay días en los que todo en ti clama por una respuesta. Días en los que te preguntas: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no llegó aquello que tanto esperaba? ¿Por qué Dios no intervino cuando más lo necesitaba? Pero hay algo que debes tener muy presente. El silencio de Dios no es su ausencia, es una forma de enseñanza. A veces Él no responde porque está más ocupado construyendo algo en tu interior que explicándote los detalles. Muchas veces,
lo que parece una falta de respuesta no es más que una prueba de confianza, porque confiar cuando todo está claro no requiere esfuerzo, pero confiar cuando no ves nada, cuando todo está cubierto por la niebla, cuando tu alma no encuentra sentido, eso sí es fe, eso sí toca el corazón de Dios. Mira el ejemplo de María, la madre de Jesús. Recibió un mensaje del ángel diciéndole que sería madre siendo virgen. ¿Y qué hizo ella? No pidió 1000 explicaciones, no exigió entender cada detalle, solo respondió, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es fe verdadera, aceptar una promesa divina y decir, no lo entiendo pero confío, no lo veo con claridad, pero me entrego. Así es como debemos vivir también. Habrá momentos en los que no sabrás si vas en la dirección correcta, tendrás que tomar decisiones sin garantías. Y es ahí donde la fe se activa, cuando eliges apoyarte no en tu conocimiento, sino en lo que Él ha dicho. Cuando decides creer que aunque no veas la mano de Dios, esa mano sigue guiando tus pasos. Existe un tipo de fe que no depende de milagros visibles, sino de una confianza inquebrantable. Una fe que dice, aunque no entienda, sigo. Aunque no vea resultados, sirvo. Aunque no escuches mi forma preferida de hablarme, te adoro. Esa es la fe que Dios honra, porque no se sostiene en bendiciones evidentes, sino en una relación profunda y real con Él. Entonces sí, la fe no siempre te dará respuestas inmediatas, pero te ofrece algo más valioso, la certeza de que no estás solo, de que hay un propósito más grande, de que Dios sigue siendo Dios incluso en medio de la oscuridad del camino. Y si hoy estás atravesando una etapa de confusión, si has orado y parece que no hay respuesta, no te desanimes. Quizá no estás recibiendo una explicación, pero sí una transformación. Y cuando llegue el momento, mirarás hacia atrás y agradecerás cada paso que diste, incluso aquellos que diste sin comprender. Parte 11. La fe no elimina tus luchas internas, pero sí te da el poder para superarlas. Uno de los errores más comunes sobre la fe es pensar que al tenerla, desaparecerán las batallas interiores, como si creer en Dios hiciera desaparecer la ansiedad, la tristeza, la tentación, el enojo o la duda. Pero la verdad es otra, la fe no anula lo que sientes, te enseña a resistir, no borra las batallas internas, pero te da fuerza para no rendirte. Y es necesario decirlo, porque muchos creyentes se sienten culpables solo por sentir. Piensan que si experimentan pensamientos oscuros, si dudan, si tienen momentos de debilidad emocional, entonces su fe está rota. No es así. Tener una lucha interna no significa que carezcas de fe. Al contrario, es señal de que estás en camino, que no te has rendido, que sigues enfrentando lo que muchos prefieren ignorar o esconder. Pablo, considerado uno de los hombres más influyentes y fieles de toda la historia del cristianismo, confesó en la carta a los Romanos, capítulo 7, que muchas veces hacía lo que no quería hacer y no lograba hacer lo que sí deseaba. Con esto reconocía un conflicto dentro de sí mismo, una batalla interna. Pero esa lucha no lo hacía menos fiel, ni anulaba su propósito divino, porque la fe no se trata de perfección, sino de constancia. Y eso es lo que más le importa a Dios, que no huyas de ti mismo, que no escondas tus luchas, que no te encierres cuando te sientas débil, sino que vengas ante Él tal como estás, con tu carga, tu oscuridad, tu miedo y tu vergüenza. No hay mejor lugar para estar quebrado que en las manos del alfarero. Él no se aleja por tus batallas internas, al contrario, te abraza con más fuerza para ayudarte a vencerlas. La fe se activa cada vez que eliges no ceder ante lo que sientes, cada vez que decides callar en lugar de gritar, cada vez que eliges perdonar en vez de vengarte, cada vez que avanzas cuando todo en ti te dice que te rindas. Porque esas decisiones, aunque parezcan pequeñas, son gigantes en el mundo espiritual. Son victorias silenciosas, que tal vez no se celebren en redes sociales, pero que hacen temblar al infierno. Ahí es cuando comprendes que la fe no está reservada para los perfectos, sino para los que deciden levantarse cada día, aunque sientan que no pueden más. Para los que oran aunque no tengan palabras, que confían aunque su mente esté llena de dudas. Porque hay días en los que la batalla no viene de fuera, sino de dentro. La lucha por mantener la esperanza, por no sucumbir a la tristeza,
por no dejarse atrapar por la culpa o por no repetir errores del pasado. Y es justamente ahí donde la fe más te sostiene, porque no solo te conecta con lo divino, también te fortalece en lo humano, te entrena en lo invisible, te moldea en lo profundo. Incluso Jesús vivió algo así. Antes de ir a la cruz, en el huerto de Getsemaní, oraba mientras sudaba gotas de sangre. Le pidió al Padre que, si era posible, le evitara ese sufrimiento. Eso es lucha interna, es reconocer el peso del proceso, pero también es fe, porque aunque expresó su dolor, terminó diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que Dios espera de ti, no que finjas estar bien, sino que confíes incluso cuando no lo estés, que le lleves tus batallas internas y le digas, Señor, estoy luchando, pero aquí estoy herido, pero no me rindo, estoy confundido, pero sigo caminando contigo. Y cada vez que haces eso, tu fe crece, tu alma se transforma, y te pareces más a Cristo. Así que no, la fe no te convierte en un ser insensible o en un robot sin emociones, ni borra automáticamente tus conflictos internos, pero sí te da el valor para enfrentarlos con la certeza de que no estás solo, de que el Espíritu Santo pelea a tu lado, de que tus lágrimas no son en vano, y de que, paso a paso, día tras día, Dios te está formando en medio de tus luchas. Parte 12. La fe no te aísla del dolor, pero transforma la forma en que lo vives. Una de las verdades más difíciles de aceptar dentro de la vida cristiana es esta. Tener fe no te protege del sufrimiento. La fe no es un escudo que evita el dolor, ni una barrera mágica que impide las pérdidas, las decepciones, las traiciones o los momentos oscuros. El dolor es parte inevitable de la existencia. Incluso los más fieles, incluso los más justos, lo atraviesan. Pero lo que sí hace la fe, y esto es lo más transformador, es cambiar por completo tu experiencia dentro del sufrimiento. Cuando tienes fe, el dolor no es un castigo, sino una escuela. El sufrimiento no es el final, sino una etapa del proceso. Lo que otros ven como una derrota, tú lo reconoces como preparación. Lo que muchos viven con desesperación, tú lo enfrentas con esperanza. No porque seas más fuerte, sino porque hay algo en tu interior que te recuerda que esto no termina aquí, que hay propósito incluso en medio del llanto, que hay una gloria desarrollándose aunque no la puedas ver. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, Pablo escribió, estoy convencido de que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que se revelará en nosotros. Eso no es simplemente una frase bonita para embellecer un mensaje, es la afirmación de alguien que fue golpeado, azotado, encerrado, rechazado y apedreado, pero que aún así conservaba una seguridad profunda dentro de sí. Esto tiene un propósito, aunque en este momento no lo comprenda. Y eso es lo que la fe brinda cuando aparece el sufrimiento. No una explicación instantánea, pero sí una convicción sólida. La certeza de que Dios no ha dejado de ser bueno, que su mano aún está sobre ti, que Él siente contigo y que tu dolor no pasa desapercibido en el cielo. La fe te da la capacidad de seguir caminando, incluso herido, pero con la frente en alto. Te permite soltar lágrimas sin perder la esperanza. Te ofrece la posibilidad de no entender absolutamente nada, pero seguir creyendo. Cuando Jesús se encontró con Marta y María, tras la muerte de su hermano Lázaro, ambas estaban destrozadas. Le dijeron, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Jesús no las corrigió, no las regañó por su falta de fe. ¿Sabes lo que hizo? Lloró con ellas. Se conmovió profundamente, experimentó el peso de ese instante. Pero luego actuó, resucitó a Lázaro. ¿Qué nos revela esto? Que Dios no es indiferente a tu dolor. Él se involucra en tu proceso, siente lo que tú sientes y después interviene a su manera. A veces, sí, Dios sana. A veces responde tal como esperabas, pero en otras ocasiones, su respuesta no es eliminar la herida, sino enseñarte a vivir con ella, ayudarte a comprender que hay sufrimientos que te moldean más que muchas bendiciones, que existen procesos que, aunque duelen, producen en ti una fe inquebrantable, una que no puede ser destruida por nada ni por nadie, porque la fe, cuando es probada por el dolor, se transforma en perseverancia, en raíces profundas,
en un carácter firme. Ya no se trata solo de una emoción pasajera, ahora es madurez. Has aprendido que Dios no necesita quitar el sufrimiento para seguir siendo bueno. Has comprendido que incluso en medio del dolor, Él permanece fiel, y eso te fortalece desde lo más profundo. Tal vez tú hayas vivido pérdidas que aún no logras entender. Quizás hay ausencias que siguen doliendo como el primer día. Puede que existan heridas que el tiempo aún no ha cerrado. Pero si tienes fe, entonces tienes esperanza. Y si tienes esperanza, puedes respirar, puedes seguir, puedes levantarte cada mañana con la certeza de que Dios no ha terminado contigo. Porque la fe no adormece el corazón ni lo desconecta del sufrimiento, lo fortalece. Le susurra cada día, esto también pasará, esto también tiene un propósito. Y aunque hoy no puedas ver el cómo, llegará el día en que mirarás hacia atrás y comprenderás el porqué. Así que no, la fe no te separa del dolor, pero sí le da sentido. Lo transforma en terreno fértil donde tu carácter se forma, donde tu dependencia de Dios crece, donde tu relación con Él se vuelve más profunda. Y al final, descubrirás que no solo superaste el dolor, sino que saliste de él completamente transformado.